Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien. Muchas Bueno, me gracias alegro mucho. por aceptar el diálogo. No, con Que todo gusto. estos días estabas un poco ocupado. Eh, Gracias por este espacio y también por el diálogo que vamos a tener. Te presento un poco, para quienes no te conocen en este espacio. Vos sos sacerdote por la diócesis de Paraná, pero sos nacido en Buenos Aires. Así es. Estudiaste Derecho, sos abogado por la UCA, y después bioética, y estudiaste después Teología Moral en la Academia Alfonsiana, en la Universidad Laterano de Roma. Hiciste ahí tu doctorado también, y te ordenaste después, o sea, de grande te ordenaste. Trabajaste mucho tiempo en la sede de la UCA de Paraná, la Facultad Teresa de Ávila, como decano. Primero estuviste como decano delegado, después te formalizaron, pero veo que muchos años estuviste en ese tipo de actividad, además de la docencia. Y después te abocaste a la bioética, estudiaste bioética también en la UCA, y estás participando desde el 2017 como miembro del Comité Central de Bioética de Paraná, y sos capellán residente del Hospital General San Martín, también de la provincia de Entre Ríos. O sea que has dedicado mucho tiempo a la gestión y a la docencia por un lado, y a todo el tema hospital, enfermos, bioética por el otro lado. Así es, Y así es. en particular has venido escribiendo, reflexionando sobre lo que vos llamás teología moral filial. Vi algún artículo ya de hace unos años sobre esta temática, o sea que es un tema que venís como trabajando hace tiempo. Entonces, vamos a tratar un poco de ambientarnos en qué entendés o qué se entiende por teología moral filial, porque acá estamos en el campo social, ¿no es cierto? Pero uno normalmente cuando habla para el campo social piensa enseguida en la doctrina social de la Iglesia o la enseñanza social de la Iglesia, que normalmente considera a personas de buena voluntad, ¿no es cierto?, el diálogo con la sociedad civil, donde hay muchos actores, muchos no creyentes. Pero si acá hablamos de una teología moral filial, evidentemente estamos hablando de creyentes y específicamente de cristianos, o sea, como que sería una reflexión para los bautizados, es decir, para tratar de pensar nuestra vocación, nuestras responsabilidades, nuestro compromiso en el campo social, pero por parte de los miembros del pueblo de Dios. Vos me dirás. Sí, no solamente, Gerardo, porque justamente la moral filial, por lo menos en la perspectiva que trato de trabajarlo, no solo, ¿no? Sino que integro un grupo que se llama Ipsosis, Sí. que nació justamente a partir de los estudios de doctorado en Roma, y allí estudiamos, reflexionamos sobre la teología moral filial, teniendo muy presente la dimensión humana, es decir, si bien es una teología, para decirlo con simplicidad, que viene de arriba, digamos, ¿no? En este círculo hermenéutico, ¿de dónde se parte? ¿Parto de la realidad que me circunda o parto del misterio de Dios? Bueno, en la teología moral filial partimos de Dios, pero justamente para evitar que sea un misterio desencarnado, porque eso iría totalmente contra el misterio cristiano, se tiene un punto de referencia muy esencial, constitutivo de esta reflexión teológica, pero que toma como punto de referencia lo que en latín llamamos el humanum, ¿no? Lo humano, ¿no? Que con esta expresión lo distinguimos un poco de este concepto un poco ya envejecido y no bien comprendido de la naturaleza humana, la ley natural, la naturaleza humana, que ella tiene, digamos, algunas distorsiones en las reflexiones que se han hecho. Ya hablamos del humano, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál sería, si vos me das un minutito más, cuál sería la perspectiva fundamental en esta teología moral filial? Se entiende desde la metodología, que está, digamos, como en tres puntos, ¿no? Eh, el punto de partida es el misterio. ¿Y el misterio en qué consiste? En que somos hijos de Dios.
Sí, es el misterio de la filiación. Somos hijos en el Hijo, lo cual concretamente ocurre en nuestro bautismo. Cuando somos bautizados, como dice muy bien San Pablo, nosotros participamos de la muerte y resurrección de Cristo, de su Pascua, ¿no? Y en Él somos constituidos por el Espíritu Santo en hijos, hijos en el Hijo, ¿no? Ahora bien, hasta allí, digamos, la expresión escatológica de nuestra realidad. Pero para integrar y para encontrar la densidad profunda de el misterio que toca, se hace solidaria con nuestra realidad humana, vamos a los orígenes, ¿no? Es decir, desde la Pascua de Jesús, que sería lo escatológico, nos vamos a la protología, a los inicios. Entendiendo los inicios no como la creación, sino entendiendo los inicios como los inicios, el origen, es decir, la elección eterna que Dios ha hecho de nosotros. Y tomando algún texto de San Pablo, específicamente Colosenses y Efesios, vemos que nosotros hemos sido pensados eternamente por Dios para ser en Él. ¿Mm? En Él hemos sido constituidos, hemos sido elegidos antes de la creación del mundo para ser santos e irreprochables en el amor. Nos dice Efesios en el capítulo 1, ¿no? Es decir que nosotros ya en los orígenes, en el pensamiento, en el designio eterno de Dios, habíamos sido pensados como humanidad, pero como humanidad filial, llamada a ser filial, a ser hijos. ¿Eh? Muy bien. En este sentido, estaría partiendo un poco de la idea del sobrenatural, ¿no es cierto?, de Lubac. Pero evidentemente, claro, es para, sobre todo tiene como más argumentos para el creyente, en cierto modo. Es decir, al menos el creyente es el que logra interpretar como esta vertiente descendente, se podría decir, para comprender lo humano, es decir, porque tiene una cierta aproximación más fenomenológica comparada con el concepto de ley natural que parecía como más doctrinal o más filosófico clásico, ¿no es cierto? Pero daría la impresión que la persona que se declara agnóstica, etcétera, que de algún modo asociaría una mirada de lo humano más a un relativismo, no le resultaría tan fácil captar esto. Es decir, daría la impresión como que es una propuesta más apta para personas o cristianas o con una cierta afinidad, diríamos, por el ámbito espiritual, pero que no tendría esa amplitud dialógica que puede tener un planteo desde la doctrina social o desde la enseñanza social, en donde más bien se parte como ascendentemente, es decir, desde la mediación de las ciencias sociales, ¿no? Te estoy Yo te preguntando, ¿eh? diría, sí, sí, y yo te diría que no es así, que al contrario. ¿Por qué? Porque esta segunda referencia metodológica que te hice, esto es que nosotros hemos sido elegidos en Él antes de la creación del mundo, implica que el hombre como criatura, como humano no bautizado, tiene ya en sí una predisposición a la filiación. Es decir, que en mis entrañas, en lo más profundo de mí, yo si quiero, si presto un poquitito de atención a mi interioridad, voy a descubrir en mí que hay una presencia misteriosa del Hijo que me reclama ser plenamente hijo por el bautismo. O sea que Es sería un decir planteo que, análogo en esto a lo que se está hoy reflexionando sobre la espiritualidad, es decir, como algo inherente a toda persona, ¿no es cierto? Hoy hay muchas propuestas vinculadas a la espiritualidad, a la mística, que de algún modo hacen como coextensiva esta dimensión a cualquier persona, ¿no? Y ya no lo vinculan claro, tanto a una revelación, ¿no? Y entonces, en el fondo es partir de la propia experiencia, o desde la propia experiencia uno puede como conectarse con esta vertiente espiritual y trascendente. Esto iría en el mismo, digamos, en el mismo carril, de algún modo. sí, sí, fíjate vos que el tema, Gerardo, de que el hombre es capax Dei, es capaz de Dios, es una afirmación más que clásica. Acá, en la moral filial, en la teología filial, se personaliza esa sed de Dios. Es decir, nosotros decimos básicamente, y esto es una afirmación muy común, que todo hombre tiene deseo de Dios, ¿no es cierto? Lo percibirá más, lo percibirá menos, pero toda la humanidad, sin excepción, tiene una sed, un deseo, una inquietud por Dios, ¿verdad?
Acá, digamos, esa sed de Dios la miramos desde la Trinidad, es decir, desde el misterio del Hijo hecho carne. Entonces, eso me suscita una mayor proximidad con la realidad, no solamente humana, sino cristiana. ¿Por qué? Porque de las tres personas divinas, ¿cuál se encarnó? ¿Cuál es plenitud de revelación? Y el Hijo, Jesucristo. Entonces yo, conociéndolo a Cristo de alguna manera, siento como que hay una consonancia entre ese Jesús del que me hablan, o que a lo mejor veo en un crucifijo en algún lugar, ¿no es cierto? Y lo que yo siento dentro mío. De hecho, fíjate vos, acá uno puede poner como referencia ese texto tan conocido por todos que es el llamado del joven rico. Aquel joven creyente, cumplidor de la ley, como él mismo va a decir, ¿no es cierto? Pero que sin embargo se acerca a Jesús y que a Jesús le pregunta, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el... Hay como en él, como una... ¿Por qué Jesús lo atrae a ese joven? O sea que esta Si misma él era experiencia filial tendría connotaciones también fraternas, es decir, sería el corolario, ¿no? Si somos hijos, también toda persona claro, es hermano mío, que iría un poco en esta línea también dialógica amplia de Fratelli Tutti, que también en cierto modo uno podría considerar que el Papa está hablando, uno podría decir, en forma literal, metafórica, ¿no es cierto?, de una fraternidad universal, no solamente para los creyentes, sino más allá, y de hecho enhebra un diálogo o una visita, ¿no es cierto?, con este líder islámico que ahora no me acuerdo el nombre, vos lo citabas en el texto, así es. pero que estaría expresando justamente claro, como no sabemos árabe, se nos complica un poco este tipo de nombres. Es el Imán Ahmad al-Tayeb, Bien. ¿no es cierto? Con lo que de algún modo se está queriendo como expresar esta fraternidad de algún modo como abierta a todo ser humano, toda persona es mi hermano, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Para poder hablar de fraternidad, yo tengo que partir de un presupuesto, que soy hijo, porque yo no puedo ser hermano si primero no hay una filiación, ¿no es cierto? Entonces, esa condición filial que me permite, si no la fraternidad es estructurada, es artificial. Que fue lo que ¿Qué pasó con el ideal de la revolución fraterna, de la revolución francesa, ¿no es francesa? cierto? Claro, Igualdad, claro. libertad, fraternidad, pero si no hay un padre común, evidentemente tiene Exactamente, apoyatura. exactamente, exactamente. El tema de la necesaria paternidad para que pueda haber fraternidad, pasando obviamente por la filiación, por la Luis, filiación. y entonces esto, ¿cómo lo podríamos ir aplicando? Vos me propusiste algunos campos o combinamos algunos campos posibles, ¿no es cierto?, como para reflexionarlo más aterrizadamente, que era el plano de la política, de la economía, del trabajo y de las migraciones. Por ejemplo, Sí, algunas consecuencias de este planteo en cada uno de estos campos. Podemos empezar por la política. sí, porque en realidad debemos comenzar por la política, porque la política tiene que ser centro de referencia de la economía y de los otros aspectos del quehacer social, ¿no? Eh, bueno, y acá volvemos a apelar, Gerardo, a los famosos principios de la doctrina social de la Iglesia. No es que uno los descarte, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva teológico-moral, ¿no?, sino que al contrario, los retoma, pero los recrea dándoles tal vez otro perfil. El principio del bien común es un principio absolutamente inexcusable, ¿no?, para el orden social, ¿no? Esto, a ver, parecería algo obvio, ¿no? El tema es ponerle nombre al bien común. ¿Qué es el bien común? Si nosotros vamos, por ejemplo, a la doctrina social clásica, ¿eh?, y tratamos de ver, bueno, en qué consiste el bien común, nos va a decir que consiste en un conjunto de condiciones que tiene que darse en toda comunidad para que cada uno de los miembros que la integran pueda alcanzar de un modo pleno su realización personal, su vocación, ¿no? Ser una persona que alcanzó una plenitud, ¿no es cierto? Entonces la sociedad, la comunidad, me lo tiene, ese es el bien común, ¿no?
Por eso nunca el bien común está desencajado del bien personal, claramente. El Papa, por ejemplo, en esto es como muy, muy concreto. Por ejemplo, él dice las 3 T: tierra, trabajo, techo y trabajo, ¿no es cierto? Es decir, daría la impresión que hay como un giro de lo especulativo hacia lo empírico, ¿no? Es decir, como que a veces los ejemplos, ¿no es cierto?, las situaciones concretas, y esto es válido tanto en el campo de la política partidaria o de incluso de las reflexiones que se hacen en los espacios comunicacionales, en los medios, como también parecería del magisterio de la Iglesia, ¿no es cierto?, en estos tiempos, sobre todo con Francisco, como un giro más pragmático, es decir, bueno, daría la impresión que el concepto de bien común, subsidiariedad, solidaridad, ¿no es cierto?, persona humana, son todos conceptos que nos ayudan a entender un poco las ideas, ¿no es cierto? Pero como que después hay que hacer como un giro y partir medio al revés, es decir, bueno, la fraternidad en el fondo pasa por reconocer que toda persona es mi hermano. Bueno, y entonces si es mi hermano, no puedo aceptar que en la vida social o en el espacio social, o no Claro, podemos aceptar que alguien quede excluido de ese bien común es en claro, situaciones muy concretas, ¿no? claro. Sí, porque yo puedo, fíjate vos, yo puedo, este problema, ¿no? Del bienestar de la gente, ¿no? Que es uno de los aspectos del bien común. Para que haya bien común, la gente tiene que estar bien. Tiene que tener trabajo, tiene que tener salud, tiene que tener educación, etcétera, ¿no? Que serían los aspectos concretos. Uno, este tema del bien común, digo, lo puede presentar desde dos puntos de vista. Lo puedo presentar desde las cosas concretas que cada uno necesita, que es un poco el estilo del Papa Francisco. Fíjate vos que en Fratelli Tutti es muy concreto, ¿no? Pero yo también lo puedo presentar, y yo me inclino más a presentarlo desde el punto de vista del fundamento, desde el cual yo después deduzco, bueno, si una persona es hermana mía, ¿qué necesita como hermano mío? Necesita educación, necesita salud, etcétera, ¿no? Porque si no, me queda un poco como receta de cocina, si se me permite la expresión, digamos, bueno, yo saco una lista, necesito esto, 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 pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué razón tenés? ¿Qué motivo me das? Ah, porque soy hermano tuyo. ¿Eh? Entonces, el bien común, en este sentido, si uno busca como una raíz, un núcleo sintetizador, a partir del cual después sacamos todas las ramas y las cosas que voy a necesitar o que son necesarias para que estas condiciones sociales se den. Y va a ser, yo diría, la vocación de la persona, que es vocación filial. Es decir, yo tengo que vivir de modo tal que pueda vivir como hijo. Como hijo, por lo tanto, necesito una autoridad, y esto en el orden político es fundamental. Una comunidad sin autoridad es una anarquía, es un desquicio. Pero peor que eso, que la anarquía, el desorden, porque no hay quien ponga autoridad, es que yo me iba a sentir huérfano, que Sí. es el sentimiento de desvalimiento peor que me puede ocurrir. Alguno podría decir que hay una distancia menor del corazón a las manos, a la acción, que de la cabeza al corazón, o de la cabeza a la acción. Y entonces, por eso a veces tal vez esa mediación como aparentemente más de receta o más práctica, a veces termina movilizando procesos más relevantes o más significativos, ¿no? Cuando uno ve el resultado final, el efecto final a veces daría esa impresión, como al menos culturalmente, hoy se descree de las ideas, de las proclamas de algún modo, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento, así que parte más de una reflexión, sobre todo hoy en tiempos más fenomenológicos, más hermenéuticos, más prácticos, más pragmáticos, este giro pragmático del que hablaba muchas veces Juan Carlos Escanone también en relación a la enseñanza social de la Iglesia, me da la impresión de que muchas veces moviliza efectos más prácticos o más eficaces, ¿no? Pero por supuesto, son accesos o formas de acceder al problema complementarios, ¿no? No es que uno excluya al otro, ¿no es cierto? Sí, También sí. es cierto que necesitamos como organizar a veces también un poco las ideas, los planes, ¿no es cierto?, para acordar o para que no sea, como vos decís, una anarquía de quereres yuxtapuestos de algún modo. Sí, sí. No, y además yo pienso, Gerardo, que tiene que darse,
circularidad hermenéutica virtuosa, ¿no? Es decir, obviamente que, y esto la doctrina social de la Iglesia lo tiene clarísimo, si no termino en la acción, digamos, si no termino dándole el techo concreto, el alimento, la educación y la salud a la gente, me quedo en bla, 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 no sirve, ¿no? Pero si yo hago las cosas sin sentido y sin darle una significación, tampoco tiene mucho sentido. Hice esto, mañana puedo hacer aquello, ¿viste? Me muevo por espontaneidad anárquica. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿No? Entonces, fíjate, incluso desde un punto de vista, yo diría, psicológico, tal vez para un joven sea más atrayente, porque es más concreto, más visible, empírico. Bueno, chicos, vamos a pintar una escuela. Se suman varios jóvenes, ¿no? Pero si yo al chico lo dejo en eso, al joven lo dejo en eso, y no le digo, mira, ¿por qué estamos pintando una escuela? Para que él también le dé un sentido a su quehacer, ¿no? Tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, darle sentido, tiene que haber una razón por la cual yo hago las cosas, porque mi vida, la vida de cualquier persona, tiene que ser significativa, ¿no? Pero no significativa platónica que se encierra en las ideas, qué lindo esto, qué lindo aquello, ¿no? Sino una significatividad que se traduce en los hechos. Pasa que muchas veces también las acciones dan que pensar, ¿no? Es decir, a veces se internaliza también, por decir así, el aspecto teórico, va madurando las convicciones, justamente cuando uno se va involucrando, ¿no? Y yo creo que esta también es una buena pedagogía de la encarnación. Sí. Es decir, yo tampoco, diríamos, le quitaría así como mérito pedagógico a el ejemplo que vos dabas de pintar una escuela, porque en ese mismo proceso el chico va como reflexionando también, por supuesto, ahí uno puede ofrecer o tiene que ofrecer argumentos, ¿no es cierto? Si pasáramos ahora al plano de la economía, ¿no es cierto? Vamos a tratar de reflexionar el tema de la teología moral filial en el plano de la economía. ¿Cuáles serían acá como las prioridades o cuáles serían acá los grandes criterios? Sobre todo, diríamos, si uno tiene como trasfondo el mundo actual, ¿no es cierto? Por ejemplo, con un desbalanceo muy significativo, diríamos, entre ricos y pobres, o entre la concentración un poco también financiera internacional, ¿no es cierto? Números que a veces parecen como espeluznantes, ¿no es cierto? Que el 1% tenga más del 90% de la riqueza mundial, etcétera. Cuando uno mira en concreto, ¿no es cierto?, este panorama que tenemos, ¿no es cierto?, desde la economía, ¿cómo podríamos pensar este tema? ¿Desde dónde? En primer lugar, habría que situarse en el contexto en el cual nos encontramos, ¿no es cierto?, que es un contexto de globalización. Eso es inevitable, y cerrar los ojos a la globalización es como el topo que sale de su cueva y mira al sol, queda enceguecido, ¿no es cierto? Entonces, en un contexto de globalización, ¿qué se necesita? La prioridad del bien común siempre va a ser un eje transversal de toda la actividad social, ¿no? El orden social necesita de un bien común. Si estamos en un mundo globalizado, necesitamos un bien común global, ¿no? Y para que pueda haber un bien común global, tiene que haber una autoridad internacional. Fíjate, Gerardo, que los últimos documentos del Magisterio Social, me refiero ahora en Fratelli Tutti, lo hace Francisco, pero Ya ya lo desde había hecho, Benedicto, ya desde Juan Pablo Benedicto lo había II. hecho también, y Benedicto con mucha fuerza. Yo diría que Fratelli Tutti prácticamente retoma lo que ya dijo Benedicto. Este reclamo de una renovación, de una recreación de la autoridad internacional. De una autoridad internacional que además tenga capacidad de imponer o de, no imponer, no sé si esta palabra es la mejor, que tenga autoridad suficiente para que sus decisiones puedan implementarse de manera efectiva y pueda establecerse un bien común internacional. Eso es como un punto fundamental. Francisco habla que justamente para que se legitime una autoridad así o un poder así, tiene que estar como, digamos, ser representativo, ¿no es cierto?, de las diferentes naciones y evitar Claro, los claro. desequilibrios que, bueno, se heredaron de la Segunda Guerra Mundial con la ONU, ¿no es cierto?, en Exacto, donde muy exacto. pocos países tienen poder de veto, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que justamente habría que pensar dentro de la mentalidad democrática actual, ¿no es cierto?,
en este último siglo, digamos, hemos ido adquiriendo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos, para que se legitime una autoridad, evidentemente tiene que ser democrática, tiene que ser participativa, ¿no es cierto? Y posiblemente ahí estén también a veces las dificultades, ¿no? Pero Sí. es cierto que si no la economía y sobre todo las finanzas internacionales se salen de todo control, ¿no es cierto? Hoy con los paraísos Claro, fiscales, claro. Porque una empresa poderosa puede armar o desarmar países pequeños a su antojo, diríamos, y muchas veces por mero afán de lucro, ¿no? claro, porque no habría autoridad, Gerardo. Al no haber autoridad no hay bien común. El bien común necesita de la autoridad necesita de un bien común. Si no hay bien común y no hay autoridad que precisamente impulse, cuide, desarrolle, participe de este bien común, cada uno hace lo que se le da la gana. Donde lo que va a ocurrir es que el que tiene más poder va a tener predominancia, ¿no es cierto? Ahora, lo que Ahora, suele pasar también sí, es que quien tiene poder económico termina incidiendo en la autoridad, en el ámbito de la política, y entonces el político termina siendo el gato que se queda cuidando el pescado. bueno, acá tenemos una autoridad internacional que no funciona. Es decir, tiene que haber una verdadera autoridad internacional, tiene que haber organismos internacionales que salgan de la burocracia espantosa en la cual actualmente se encuentran, ¿no? Al servicio tal vez de algunos intereses, para que haya, como vos decías, como dice en realidad el Papa Francisco últimamente, una autoridad internacional con capacidad de sostener el bien común, integrada por representantes de todas las naciones de un modo equitativo, ¿no es Algo cierto? análogo a lo que se va madurando y sigue madurando todavía en la Comunidad Europea, ¿no es cierto? Que sería Claro, como el modelo más acabado, más más maduro de acá. algún modo en esta línea. Y ¿Sabes qué, después, Juan? Gerardo, sí, te complemento un poquitito para que esta idea del bien común y del orden internacional, acá es muy importante para la economía la subsidiariedad, ¿no? Porque yo creo que en un orden global, eh, la subsidiariedad es lo que permite justamente que la fraternidad emerja. ¿Qué significa la subsidiariedad? Que yo permito, digamos, que los estamentos menores desplieguen su creatividad, su libertad. Es el espacio de la libertad. Por lo tanto, es el espacio de la fraternidad, ¿no? Es donde yo permito que mi hermano desarrolle, despliegue sus capacidades. Entonces, si el orden internacional, digamos, impone determinadas cosas porque se le ocurrió a alguien, evidentemente, si hay una especie de tiranía internacional, allí no puede haber fraternidad ni una sana economía. La economía necesita, la doctrina social de la Iglesia lo ha dicho siempre, necesita de la iniciativa privada. No es el Estado el que ordena, el que maneja la economía. La economía la tiene que hacer el particular. El Estado pone las líneas políticas macro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el particular despliegue sus potencialidades. Acá encontramos en este esquema un verdadero desarrollo de una filiación y fraternidad. ¿Sabes Vos que Juan querías Pablo preguntar. II decía que la clave de la cuestión social estaba en el tema del trabajo, que es de lo que podemos hablar Ah, ahora, ¿no sí. es cierto? Y Uh, insistía él en la dimensión subjetiva por encima de la dimensión objetiva, es decir, bueno, la persona que se realiza o sirve a través de su trabajo a la humanización de otros, más que lo que gana o hace ganar o produce. Y esto mismo después Benedicto en Caritas in Veritate lo aplica también a la empresa, es decir, al empresario. Bueno, exacto. es importante que los accionistas tengan su rédito, etcétera, pero más importante son los hombres de empresa, lo que genera la empresa desde la perspectiva del desarrollo humano, de las personas que trabajan, ¿no es cierto? Exacto. Pero claro, el gran tema es que, viniendo de la reflexión que estamos viniendo, ¿no es cierto? Hay como una especie de gobernanza de las finanzas que muchas veces subordinan no solamente el trabajo al capital, sino el mismo capital, el capital real, el capital concreto, invertido, ¿no es cierto?, en función del trabajo, lo subordinan a las finanzas. Entonces se invierte totalmente la pirámide, es decir, termina siendo
lo más alejado, diríamos, un poco de un planteo ético, en donde la primacía tendría que tenerla el trabajo, después la economía y en tercer lugar las finanzas, ¿no? Evidentemente Claro. sabemos lo que eso significa en concreto, ¿no es cierto? Que sobre todo cuando hay 7 personas en el mundo que tienen la misma riqueza que la mitad más pobre, es decir, que 3.600, 3.700 millones de personas, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, claro, desde esta perspectiva sabemos el poder que pueden tener poquísimas personas para diagramar un nuevo orden mundial, ¿no? Y en este sentido, diríamos, el gran problema de hoy, que es también, que ya lo señalaba Juan Pablo II en Laborem Exercens en el año 81, que es el problema del desempleo estructural. Es decir, bueno, cada vez es más práctico que el trabajo lo hagan las computadoras, los robots, ¿no es cierto? Es decir, bueno, nos evitamos problemas gremiales, problemas humanos, pero claro, el gran problema es que se pierde esa dignidad del trabajo, esa dignidad de la persona que solamente el trabajo ofrece, porque posibilita que la persona se despliegue vocacionalmente como persona. Claro, con lo cual volvemos al tema del bien común. Ahí se anula, digamos, este desarrollo vocacional de la persona para la cual el trabajo es un componente constitutivo esencial. Como dice muy bien, la Laborem Exercens es un documento notable, Y actual. ¿no? Muy actual y donde el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pone la clave de desarrollo social en el tema del trabajo, en el tema del trabajo, ¿no? Y no sin razón, y no sin razón. De modo tal que, bueno, ¿cómo ordenar todo esto? Bueno, volvemos un poquitito al tema de la autoridad, ¿no? Cuando no hay autoridad internacional y nacional, eh, se anarquiza todo, no hay puntos de referencia y predomina el fuerte, predomina el que tiene más poder, ¿no? Entonces, se trataría, ¿qué es lo que correspondería? Volver a un esquema de bien común donde la prioridad es el trabajo. Esto como un tema básico, ¿no? Eh, Teniendo por relieve, subrayando que la dimensión subjetiva del trabajo, esto es, la persona del trabajador, es, digamos, no es alguien más Del engranaje. de Sí. del engranaje productivo, sino que es una persona que está haciendo algo que a él lo desarrolla vocacionalmente, Además le da ¿no? independencia económica, ¿no es cierto? Y le da capacidad crítica como ciudadano en el plano de la política, ¿no es cierto? Sí, Alguien sí, que no tiene trabajo está como dependiente de ayudas sociales, ¿no es cierto? Y entonces es casi inevitable que se venda al mejor postor, es decir, es sí, comprensible, sí. pero claro, genera un problema social eso importante, ¿no es cierto? Uno puede Sí. imaginar a alguien que no tiene para comer, le ofrecen muy poco para que venda el país, ¿no es cierto? Y bueno, lo que le importa es el plato de comida del día, ¿no? Esto ya lo decía Sí, Aristóteles, una sí, democracia no sí, funciona con muchos pobres. claro. Releyendo la Sí, política de Aristóteles, justo encontré esa frase, digo, claro, es una realidad, es decir, el gran problema actual es que al haber cada vez más personas como excluidas de una participación real, activa, justamente porque van quedando sin trabajo, las democracias empiezan a desestabilizarse, un poco lo que vimos ahora en las noticias, incluso en países de primera línea como Estados Unidos. sí, sí. Ahora, fíjate vos, Gerardo, que para que haya un bien común acorde con este reclamo, ¿no? De la prioridad de la persona, de la dimensión subjetiva del trabajo, no hay que desconocer las condiciones actuales en las que nos encontramos. Porque tampoco se puede, podemos permanecer anquilosados en condiciones sociales, económicas y políticas de hace 50 años. El mundo ha cambiado y eso lo tiene que reconocer, en primer lugar, la autoridad política, también la tiene que reconocer el sindicalista y la tiene que reconocer el operario, el trabajador, el profesional, el que vive del trabajo, ¿no? Entonces, esto reclama, este cambio de circunstancias, digámoslo en términos generales, la globalización, la robotización, el hecho de la tecnologización del trabajo, etc., reclama cambios de parte de todos, ¿no? Que no son fáciles, pero que forman parte
de esta ductilidad y de esta capacidad de poder establecer un bien común donde lo que prevalece es la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, ¿en qué tendré que pensar? Obviamente que yo no puedo reemplazar simplemente a la persona, a la persona por el robot, pero además es impensable, nunca el robot va a reemplazar a la persona, ¿sí? Pero la persona tiene que saberse colocar por su capacidad en condiciones de ser quien maneja la robotización del trabajo. Ahora, si nosotros permanecemos en niveles de educación como los que tenemos, ¿no es cierto? Donde la gente, que esa es la peor de las pobrezas, ¿no? Donde la gente no tiene las condiciones, los recursos, la capacidad de poder afrontar, sino trabajos muy básicos, obviamente que la sociedad lo va a pasar por encima. Ahora, ¿quién es responsable de eso? ¿Es responsable la persona que no tuvo educación? ¿O es responsable la autoridad política que no supo mirar los cambios estructurales que tenía la sociedad y cómo debía atender la situación de las personas de un modo concreto, fundamentalmente educándolo para el trabajo? Esto nos hace pensar entonces en el tema de la cultura del trabajo, que no es la Oh, misma de hace 100 años, ¿no es cierto? Hace 100 años la cultura del trabajo era madrugar, trabajar muchas horas, ¿no es cierto? Y producir de algún modo como mecánicamente. Hoy está la clave en el valor agregado, es decir, en el conocimiento, y que le da como más valor y actualidad y pertinencia al trabajo. Pero el gran tema de esto es la especulación de todos un poco, ¿no? Que pasan, en todos lados debe pasar, pero en países como el nuestro uno lo observa, ¿no? Que por un lado, bueno, vos señalabas la especulación por ahí de los gremios, o del trabajador que está en regla, digamos, y se atornilla con uñas y dientes, digamos, a su puesto de trabajo, y que prefiere no innovar para seguir con lo suyo. Pero también está la especulación de aquel que tiene buenos ingresos, que le va bien, etcétera, y también concentra cada vez más, ¿no es cierto? Y ofrece cada vez menos, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que hay como una doble especulación en la historia argentina. La especulación, de algún modo, de la economía liberal llevó a la otra especulación, que es la del trabajador. A mí me da esa impresión, es decir, primero se dio una especulación, por decir así, de derecha, y después se dio una especulación como más social, ¿no? Claro, evidentemente eso traba la situación, ¿no? Porque seguramente si un trabajador se esfuerza más, produce más, se capacita, etcétera, no necesariamente quiere decir que sus ingresos vayan a mejorar, ¿no es cierto? Entonces, o lo mismo, si se concentra en su trabajo y presta poca atención al sindicato, ¿no es cierto? Posiblemente sus intereses personales o su ingreso después disminuya en la práctica, ¿no? Entonces, estas cosas son las que hacen que muchas veces no sean tan sencillos, ¿no? Es decir, no es tan fácil señalar la responsabilidad, porque de algún modo es sistémica, ¿no? Es decir, yo creo que, como vos decís, sí, todos nos tenemos que poner un poco las pilas, porque evidentemente si el mundo cambia tenemos que cambiar, tenemos que implementar nuevas tecnologías, producir de otra manera, ¿no es cierto? Capacitarnos, etcétera. Es decir, entrar dentro de una gimnasia, ¿no es cierto? Desarrollo de algún modo, ¿no? Pero justamente el gran tema es si eso va acompañado de procesos de equidad, ¿no es cierto? Y entonces, claro, evidentemente uno especula no dando mano, no ofreciendo puestos de trabajo y comprando robots. Otro especula con la fuerza gremial. Otro especula cortando calles, ¿no es cierto? Haciendo piquetes, ¿no es cierto? Cada uno desde su espacio, ¿no? Y muchas veces también los políticos viendo hasta dónde pueden poner impuestos más altos sin que la gente se queje demasiado. Entonces yo creo que esa lógica evidentemente es una lógica perversa que no va en la lógica de la cultura del trabajo, ¿no? sí, sí. Bueno, esa ausencia de bien común, Gerardo, esa ausencia de bien común. Por eso la política es la primera responsable, porque, como ya decía muy bien Santo Tomás de Aquino, la política mira al bien común. La política, me refiero a aquel que tiene autoridad política, mira el bien común como el arquitecto a su obra. La diseña desde un punto de vista arquitectónico, a diferencia del ciudadano, ¿no? Que la desarrolla como responsabilidad personal. Ahora, siempre es válido ese dicho o ese adagio latino de que la corrupción de lo óptimo es lo pésimo, de algún Sí, modo. Termina siendo y pésimo, sí, porque el gran problema es que hoy nadie le cree
a los políticos, ¿no es cierto? Es decir, en las Igual. encuestas, los políticos siempre están como en la base, es decir, son los menos creíbles, ¿no? Y no solamente en países como el nuestro, también pasa en países desarrollados, es decir, en general, hoy se ha perdido la credibilidad en los liderazgos políticos. Si uno compara, por ejemplo, con lo que podía ser la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, sobre todo después de las guerras mundiales con más razón. Pero en general, digamos, nosotros no tuvimos guerra mundial aquí, pero había como confianza en un líder, ¿no es cierto? Yo creo que hoy todo eso se ha deteriorado mucho y que también las formas de liderazgo hoy tienden a tener que lograr consenso, ser como más compartidos, es decir, alguien que no tiene consenso, que no tiene un cierto apoyo, incluso empezando por su propio partido, etcétera, no puede gobernar, ¿no? Pero sobre todo la legitimidad ética, ¿no es cierto? Es decir, alguien que no tiene legitimidad ética, ¿no es cierto? Que roba, que está claro que tiene la cabeza en cualquier otra cosa menos en la búsqueda del bien común o de tratar de hacer, digamos, cosas, por decir así, por la gente que lo precisa, que lo necesita, etcétera. Evidentemente no va a tener esa confianza necesaria por parte de la ciudadanía para poder llevar adelante proyectos. Y bueno, Gerardo, siempre la doctrina social de la Iglesia se ha referido a esta problemática, a este nudo gordiano, digamos, tan difícil de desatar, como la necesidad de la conversión, ¿no? Juan Pablo II en Sollicitudo Rei Socialis es muy claro en esto, ¿no? Tiene que haber un cambio, ¿no? Tiene que haber un cambio. Punto de partida, digamos, de la construcción de un bien común, de una verdadera autoridad, de la confianza de la ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, uno va marcando, digamos, como los rumbos que habría que tomar, ¿no? Podríamos decir dos palabras sobre los migrantes, ¿no es cierto? Que era el último tema. Lo, Todo el tema de las migraciones que se asocia en muchos países también a los refugiados, a la violencia, al terrorismo, ¿no es cierto? A las guerras, que son los otros temas que vos habías propuesto, ¿no es cierto? Pero podemos sí, hablarlos juntos. sí, sí, el tema de la migración que también está muy vinculada con la falta de trabajo, ¿no? Hay mucha gente que migra porque no tiene posibilidades de trabajar en su territorio propio, en su lugar, otros que lo hacen por la violencia, en fin, hay muy distintas motivaciones, ¿no? El problema de las migraciones es un problema muy complejo, ¿no? A mí me parece siempre traer a relación lo que dice Francisco, ¿no? En Evangelii Gaudium, ¿no? Donde presenta la realidad como una realidad poliédrica, ¿no es cierto? Es decir, eh, las cosas no son simples, son complejas, tienen muchas aristas, hay que saber, digamos, resolver eh, por lo menos la mayoría de los problemas que se plantean, ¿no? En relación con las migraciones, esto es un tema creciente, es un tema que se va planteando cada vez con mayor urgencia y bueno, como muy bien sabemos todos, digamos que ese gesto tan importante de Francisco en los comienzos de su pontificado, cuando hizo su viaje a Lampedusa, ¿no? Como un signo, ¿no? De que, bueno, acá tenemos un problema social que hay que modificar, ¿no? ¿El migrante tiene derecho a emigrar? Sí, obviamente que tiene derecho a emigrar. Porque, a ver, si el punto de referencia es la dignidad de la persona y el desarrollo de la vocación personal, yo tengo que tener las condiciones suficientes para poder desarrollar mi vocación y la de mi familia, ¿no es cierto? Entonces, si en mi contexto particular esas condiciones no se dan, no hay un bien común, por la violencia, por la guerra, por la ausencia de trabajo, por lo que fuera, tengo derecho a migrar. Ahora, también el país que recibe al migrante tiene derecho a poner un cierto orden en las migraciones, porque, por ejemplo, Italia, ¿no es cierto?, que ha sido el país receptor, justamente por su ubicación geográfica, de tantos emigrantes, bueno, eh, Italia no puede contener a todos los emigrantes del mundo. Ahora, ¿cuál es el gran problema, Gerardo, desde la ausencia de fraternidad en este tema, ¿no? Y yo volvería un poco al tema del bien común. Quien tiene autoridad
no parece preocuparse por resolver con anticipación un problema que sabe que se le plantea cotidianamente. Cuando de pronto se encuentra con una barcaza que se está hundiendo en el mar Mediterráneo o donde fuese, bueno, nos tiramos de los pelos, salimos todos corriendo, aparecen las imágenes televisivas, a ver qué hacemos, cómo resolvemos, qué país recibe. Pero no hay un diálogo internacional, sobre todo de los países más inmediatamente involucrados con el tema de las migraciones, que resuelvan o que planteen anticipadamente modos de resolución del conflicto. Que ahí está todo el tema también del país de origen, es decir, que no se dan muchas veces las condiciones para un desarrollo mínimamente digno de la vida, porque una cosa es el que migra porque, bueno, está más o menos bien, estudió en una universidad, bueno, y le ofrecieron un mejor trabajo en otro país, entonces, bueno, hace una opción personal. Pero hay mucha gente que tal vez, por ejemplo, en el caso de África, con el cambio climático se va desertificando el territorio en donde fue viviendo, ¿no es cierto? Y bueno, por un lado la desertificación, por otro lado la caída de los precios en el mercado internacional de lo que podrían producir y de lo que antes vivían, evidentemente obliga a emigrar. Por otro lado está el tema de los países que reciben. Vos hacías referencia a las dificultades a veces culturales, interculturales, que no son fáciles, y es una realidad eso, ¿no es cierto? Pero muchas veces también es cierto que esas matrices asimétricas fueron fomentadas hace algunas décadas y todavía a veces persiste por un colonialismo fáctico, ¿no es cierto?, o cultural, ¿no es cierto? Y entonces eso también genera violencia, ¿no? Por ejemplo, países como Francia me parece que tienen un poco esta dificultad. Otra cuestión que yo incorporaría a la reflexión, al análisis, es el tema del trabajo en negro de los inmigrantes, porque en muchas economías desarrolladas son parte de la competitividad de esas economías el hecho de que haya gente que trabaja en negro por muy poco. Países como el que vos nombraste, Italia, por ejemplo, pero también España. Entonces, de algún modo, también se hace un poco ese juego, ese doble discurso, ¿no?, entre lo oficial y lo que no es oficial, porque evidentemente hay muchos trabajos que si no, no los haría nadie o serían muy, muy costosos, ¿no? Como, bueno, puede pasar en Argentina muchas veces con personas que están indocumentadas de países vecinos, trabajan en negro en servicio doméstico y, bueno, cualquier cosa te vas del país. Entonces, de algún modo, ese doble juego, evidentemente, por supuesto, tira por el piso toda expresión de fraternidad, ¿no es cierto? Porque evidentemente esto genera más bien un clima tenso y violento. Y un último aspecto es el bélico, es decir, mucha gente emigra porque está en medio de guerras o les han destruido sus ciudades, ¿no es cierto? Pensemos lo que es Medio Oriente, lo que es países como Siria, ¿no es cierto? Que uno ve personas que deberían ser de clase media, con buena educación, con buena formación, y bueno, tienen que buscar otro lugar porque no tienen ninguna posibilidad de futuro en su lugar, por lo menos en el mediano plazo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también estas situaciones que podían preverse, que muchas veces son propiciadas justamente por un interés comercial en la venta de armas o por el control de recursos naturales, como puede ser el petróleo, o incluso la geopolítica, ¿no es cierto?, como es Medio Oriente, muchas veces inciden en que se produzcan estas situaciones que después en realidad no hacen vivir bien a nadie, porque tampoco Europa está bien recibiendo migrantes de todas partes todo el tiempo. Claro, sí, sí, por eso, desde el punto de vista de la fraternidad, la solución es clara, digamos, o es visible por lo menos, ¿no? Sí, que no es la resolución del problema de modo inmediato, porque el problema, vuelvo a repetir, es muy complejo, tiene muchas aristas, es muy difícil de resolverlo, por así decir, de un pincelazo. Pero ¿qué reclama sí y que ya nosotros podemos hacer? Dialogar sobre el tema, ¿no? Plantear, bueno, cuáles son los problemas, cuáles son las posibilidades. Hoy día, ¿no?, que es tan fácil o tan, digamos, posible el poder tener una cierta previsión de los acontecimientos, justamente poder, desde la autoridad internacional y las autoridades nacionales comprometidas más con estos casos, poder sentarse para ver qué hacer frente a la migración con un espíritu filial y fraterno, obviamente, ¿no? Porque si se da, ciertamente, esto
Yo el otro día estaba viendo un documental en Grecia, fíjate vos, en Grecia, ¿no? Este, que su situación no es que sea de las más prósperas, donde también tenía este doble mensaje, ¿no? De tener muchos migrantes, ¿no es cierto?, que trabajaban, digamos, en algunos aspectos vinculados con la tierra, con la agricultura, que el local ya no quería hacer, y que vivían en esa situación de esclavitud, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente esto es como lo básico que no puede ocurrir. Esto no implica, no habla de un espíritu fraterno. Tiene que haber un diálogo donde realmente se plantee con sinceridad y con corazón de buen samaritano, como pone en Fratelli Tutti el Papa Francisco, la situación de las personas que se encuentran en dificultad. Te agradezco mucho, Luis, este diálogo, esta ida y vuelta que hace como más ágil, más ameno un poco la conversación, ¿no es cierto? Si querés decir algo como para cerrar, es decir, una recapitulación o algunas ideas centrales o algunas cuestiones que te parezca que quedaron un poco flojas o que quisieras subrayar, haces un cierre y bueno, y ya terminamos. No, siempre pensando en el orden social y pensando en un mundo globalizado, del cual, digamos, al cual no podemos cerrarle los ojos, no diría, ¿hay esperanza? ¿Hay respuesta? Sí, claro que la hay respuesta, ¿no es cierto? Claro que la hay. ¿Y por dónde se centra esta respuesta? Bueno, fundamentalmente hay que mirar la vocación de la persona. ¿Eh? Eh, eh, Tal vez uno puede decir, bueno, esto es reiterativo, pero es que es el punto de partida y el punto de llegada. Es así, ¿no? La vocación de la persona, que es una vocación filial y fraterna, ¿no? Por lo tanto, el principio del bien común. La subsidiariedad, porque la libertad de las personas no puede ser mancillada en aras de un supuesto progreso, ¿no? Y la solidaridad, porque va a haber muchas situaciones que van a escapar un poco de la mano de lo ordinario y de las leyes cotidianas y que necesitan de un gesto particular solidario. Pero Te bajo agradezco. estos tres principios, creo que podemos pensar en una sociedad mucho mejor. Te agradezco mucho entonces, Luis. Te hago llegar un gran abrazo y bueno, esperemos que pase la pandemia, ya nos veremos presencialmente en el futuro, supongo que más o menos cercano. Adiós, Esperemos que así gracias. sea, Gerardo. Gracias a vos. Muchas gracias.